querido, qué gusto saludarte, bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Hoy vamos a platicar de una entrevista muy importante que tuviste con Lorenzo Córdoba, quien está generando, por cierto, Andrés, un movimiento muy interesante junto con Ciro Murayama en relación al rescate y digamos, al cuidado del INE, ¿no? A la no disolución, a la no trampa. Pero bueno, tú tuviste posibilidad de entrevistar a Lorenzo Córdoba. ¿Cómo te fue? Hola, Fernanda. Bueno, para serte sincero, me dejó turulato algo que me dijo sobre las reformas electorales que está haciendo el presidente López Obrador. Porque, mira, yo había escrito una columna hace algunos meses diciendo que el INE, el Instituto Nacional Electoral, estaba amenazado. Pero él, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, me dijo que ya la amenaza es una realidad. Me dijo textualmente que estos cambios que propuso y que llevó adelante el presidente López Obrador ya son algo inevitable, su palabra, porque de las seis leyes del paquete de leyes secundarias que el gobierno presentó en el Congreso, dos ya fueron publicadas y aprobadas y publicadas, la ley de comunicación social y la ley de responsabilidad de los servidores públicos. Esas dos ya están, son un hecho. Y él me decía en esta entrevista que las otras cuatro, a menos que ocurra un milagro, sus palabras, también van a ser aprobadas, porque son reformas impulsadas por el gobierno y el gobierno tiene los votos en el Congreso para aprobarlas. Entonces, según me decía el consejero presidente del instituto, lo único que podría salvar al INE y en cierta manera salvar la democracia tal como la hemos conocido en los últimos años en México es la Corte Suprema, la Suprema Corte. Claro. Porque ahora tanto el INE como algunos partidos opositores han presentado recursos de constitucionalidad para que la Suprema Corte considere estas leyes secundarias como inconstitucionales, y eso, según Lorenzo Córdoba, es lo único que podría salvar ahora al INE. Muy preocupante también. Es muy preocupante, Andrés, lo que está sucediendo, lo que pretende hacer Andrés Manuel López Obrador para quedarse en el poder, para continuar haciendo sus tropelías en un México muy golpeado. Mira, recientemente, por ejemplo, esta medida, porque ya ves que todas las instituciones pues las ha mandado al carajo, básicamente, ¿no? Pero esta reciente también, en donde todas las representaciones de tratos económicos con otros países, como la representación en Washington, pues ya no existen por parte de la Secretaría de Economía, ya se va a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En fin, lo que se está viendo... Dime. Esta Fernanda, la del INE, la del Instituto Nacional Electoral, para mí es de lejos la más importante, porque acá está en juego no solo la democracia, sino la estabilidad económica y política de México. El drama de todo esto, Fernanda, es que muchas mexicanas que nacieron después del año 2000 o después de mediados de los años 90, no saben lo que era México en la época que tú y yo sí conocimos. En la época en que había un partido dominante, hegemónico, que ganaba todas las elecciones haciendo trampa, básicamente. Queda claro. Entonces, muchas mexicanas no recuerdan las luchas de la sociedad civil mexicana para lograr que hubiera una institución electoral imparcial, independiente del Estado, que no permitiera todos los truquillos que se hacían para que el partido en el gobierno gane las elecciones. Así fue como el PRI logró estar 7 décadas en el poder. Claro. Pero muchos mexicanos no conocen eso, y el miedo, para mí, Fernanda, y le pregunté sobre eso a Lorenzo Córdoba,
es que la apatía o el desconocimiento eh, lleven a que esto se convierta en una realidad tan pronto como las elecciones del año que viene. Porque, por ejemplo, ese hecho, la historia de México, es una historia muy peculiar de un partido hegemónico, un partido que Mario Vargas Llosa también describió como la dictadura perfecta, porque no Exacto. era una dictadura de un señor con bigotes en uniforme militar, como en los países sudamericanos, que golpeaba sobre la mesa, tomaba el poder. No, era una cosa mucho más sutil, un partido hegemónico que dictaba las reglas del juego y que nombraba a su sucesor por dedazo y que, eh, haciendo fraudes electorales, se quedaba en el poder ad eternum. Esa realidad, los mexicanos, las mexicanas que nacieron después de 1995, no la conocen. Sí, no, no, no. Nacieron en democracia, por así decirlo. Democracia imperfecta, si quieres, democracia, o sea, ponle todos los adjetivos que quieres, pero eh, es una democracia mucho más lógica que lo que había antes, que difícilmente podía describirse como democracia plena. Cuando te menciono esta manera de fulminar las instituciones económicas que nos representan en otros lados, es también un aislamiento del mundo, Andrés. Entonces, no solo, fíjate cómo es un efecto dominó, no solo es querer apropiarse de México sin una institución eh, que cobije la democracia, que cobije nuestro voto, que el voto es secreto, en fin, que todo eso que hemos trabajado ya durante tantos años y lo teníamos bastante bien hecho. Vaya, este señor llegó a la presidencia justamente por esa institución. Entonces, ¿Sí? y luego el efecto en otras partes del mundo de cerrar las esclusas para un tema económico. Entonces, estás hablando de una cosa muy delicada, de un aislamiento absoluto. Estás hablando de meter mano en la educación para una doctrina que tenga que ver con sus intereses. O sea, todas las instituciones, yo veo a México muy vulnerado, Andrés. ¿Cómo sentiste tú a Lorenzo Córdoba en ese sentido? Preocupado. Eh, Preocupado, alarmado, pero al mismo tiempo esperanzado por la reacción popular que hubo en la marcha Claro. en México a favor de la preservación del Instituto Nacional Electoral, porque realmente fue una marcha impresionante. Y ahora él me decía solo que la falta de apatía, o sea, no llegó a convocar a una marcha, pero poco menos que dijo que si los mexicanos y las mexicanas no defienden los derechos adquiridos en estos últimos 20 años, van a perderlo todo. ¿Quién va a garantizar, Fernanda, de que el partido gobernante no usó todos los recursos del Estado a favor de su Claro. candidata en las próximas elecciones? ¿Quién Pues, va a garantizar que haya un conteo de votos transparente? exacto. Y lo más importante, ¿quién va a garantizar que el perdedor se convenza de que no hubo fraude? ¿Y cómo se van a evitar crisis políticas que a su vez traen caída de inversiones porque ahuyentan a los inversionistas, etcétera, etcétera? Esto del desmantelamiento, la dinamitación, como Lorenzo Córdoba lo llamó, del Instituto Nacional Electoral, es una amenaza, pero clarísima y una realidad, diría, al futuro de las libertades esenciales en México. O sea, es un regreso a la dictadura perfecta de los años del PRI. Dos cuestiones, querido Andrés. El día 26 de febrero, que es domingo, es la marcha a favor de el INE no se toca. Yo convoco, y aquí sí me atrevo y me responsabilizo por el comentario, pero me atrevo a pedirle a los mexicanos inteligentes que me escuchan que de verdad hagan espacio en su agenda para ir a esa marcha. 26 de febrero. Y lo otro, querido Andrés,
Están llegando chats, fíjate qué cosa más impresionante, no sé si Lorenzo Córdoba lo sabe, pero están llegando ligas de todas las alcaldías en la Ciudad de México, en donde tú te sumas a un grupo, en donde cada 10 ciudadanos iremos a firmar un amparo contra este tema del INE. Es muy interesante lo que está sucediendo, Andrés, muy interesante. Está en juego nada menos que la democracia de México, Claro, Fernando. Nada menos que eso. exactamente, exactamente. Ay, Andrés, pues yo también, lo único que apelo es que qué bueno que la Suprema Corte no quedó en manos de una Juanita, ¿no? De una títere, y por lo menos haya quedado en manos de una persona que puede todavía con la esperanza, poder decir, esto no pasa. Ojalá. Ojalá, Fernanda, yo desde mi tribuna fuera de México estoy tratando de llamar la atención porque muy poco de esto se sabe en el resto del mundo, Fernanda. Sí. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no quiere hablar del tema porque tiene miedo de que el gobierno de México se responda abriendo las compuertas de la inmigración. Esto sería catastrófico para el gobierno de Estados Unidos a un año y medio de la próxima elección presidencial. De manera que desde mi pequeña tribuna estoy tratando de alertar a la gente fuera de México, diciendo, señores, señoras, acá una de las principales democracias de América Latina está en peligro. Te mando un abrazo, querido Andrés, siempre puntual en tus comentarios. Te admiro, te quiero. Cuídate y hasta el próximo lunes en punto de la hora contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gracias, querido Andrés. Yo también estoy muy preocupada. Gracias, Fernanda. Hasta siempre. Hasta siempre, Andrés.